Muy buenas noches para todos, bienvenidos a un tiempo más de estudio bíblico. No sé por qué razón mi cámara no está saliendo, pero bueno, créanme que estoy aquí en cuerpo, alma, espíritu, conectadísimos para poder tener una noche muy, muy especial, que Dios nos ayude, que podamos aprender juntos. Y bueno, pues nada, yo creo que vamos a entrar en materia. Estábamos escuchando esta canción muy, muy hermosa que bueno, ya tienen un tiempito, pero que la cantaron estos muchachos recientemente y realmente me parece muy, muy hermosa. Se llama Eres mi respirar, de Gabriel de Jesús. La canción original es de Ingrid Rosario. Ahí se las recomiendo para que se conecten con Dios a través de esta adoración tan especial. Bueno, bien, hace 8 días tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido supremamente rápido por todo el Evangelio de Marcos. Y esta noche, si Dios nos permite, hoy vamos a cerrar el Evangelio de Marcos con 3 preguntas que son, según muchos teólogos, 3 preguntas complejas, 3 preguntas difíciles de responder, y que la idea es que pues a través de este estudio podamos resolverlas y sobre todo afirmar nuestra fe en cualquier debate o conversación que tengamos con otras personas. Entonces, bueno, vamos a entrar acá de una vez a ver las preguntas, y si alguien tiene la respuesta, me encantaría mucho que levante su manita y vamos interactuando, vamos participando. La primera pregunta es: ¿cómo es que Marcos o Juan Marcos escribió uno de los evangelios si él no fue uno de los discípulos originales? Sí, porque muchos dicen no, pero sobre la teología de la palabra, nadie puede escribir una carta ni una epístola si no fue un discípulo directo. Entonces es una gran pregunta que genera mucho debate. Entonces queremos entrar a tratar de resolver esta pregunta entre todos. Entonces aquí ya veo a Conchita, muy juiciosa, levantó la mano. Bendiciones y por favor, adelante. Bien, Mario, ¿me escucha? Sí, perfecto. Ok, no pude por el computador tampoco, me tocó por el celular. Pero bueno, yo después de lo que voy a decir, hago una preguntita para que me colaboren porque pues soy como muy neófita en esta parte. Dice acá lo que encontré que que Marcos, a pesar de que no fue uno de los apóstoles, probablemente nunca conoció a Jesús. Parece que fue miembro de la primera comunidad cristiana y en los escritos de Pedro él se refiere a Marcos como a su hijo. Entonces parece que se convirtió y se volvió como ayudante de Pedro, como su escribiente, como su taquígrafo, y él escribió su evangelio basado en lo que aprendió de Pedro. Es lo que yo resumo de lo que pude leer, y esto es lo que extracté, Mario. Si Excelente. alguien complementa, eso es lo que yo entendí y creo que así fue. Por fe, lo creo, ¿no? No, muy bien, excelente, excelente resumen. Muy, muy adecuado. Vamos a darle el paso aquí Cortico. a la señora Julia y luego Toli. Adelante. Buenas noches. Bueno, Bendiciones. yo encontré que Marcos era conocido por ser un seguidor abierto de Jesús, que trabajó para convertir a otros cristianos, lo que le valió el nombre de Marcos el Evangelista. Que Marcos se cree que fue el joven que iba con esa sábana cuando prendieron al Señor y que se la quitaron y salió corriendo. Se cree que sea él. Que él aprendió porque fue el que, cómo se, ay no, ese no es cómo se debe interpretar, no, que utilizó varias fuentes, ¿no? Escuchar a Pedro, él también con Pablo,
y se cree también que la tradición fue lo que yo encontré más o menos del hombre. ¿Qué más era? ¿Qué más tengo? Dice que basado en lo que aprendió del apóstol Pedro, porque fue su ayudante. Y yo la vez pasada les había leído también algo de que él era el que traducía. Parece que el hombre conocía el griego, entonces le ayudó, y creo que esa es lo que más encontré fue eso. La idea más extendida es que el Evangelio de Marcos fue escrito para una comunidad cristiana helenista de lengua griega radicada en algún lugar del Imperio Romano. No encontré nada más. Gracias. Bueno, bien. Excelente, excelente. Toli, bendiciones. Adelante. Abre tu micrófono. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Bueno. Encuentro lo siguiente, sencillo, pero verdad que sí costó trabajo. El Evangelio de Marcos es un tesoro permanente para todos los creyentes. Marcos era primo de Bernabé y viajó con Pablo durante su primer viaje misionero. Fue un gran amigo de Jesús. Era un niño cuando Jesús predicaba, y fue de los primeros bautizados por San Pedro el día de Pentecostés. Llegó a ser la mano derecha de San Pedro. Se ganó su confianza y aprendió muy bien todo lo que éste predicaba de nuestro Señor Jesucristo, de una familia hebrea acomodada. Sabemos solamente lo que narran los hechos de los apóstoles y algunas cartas de los santos Pedro y Pablo. No fue discípulo de Jesús, aunque algunos estudios lo identifican con el muchacho, entre comillas, hijo de la viuda María, que siguió a Jesús después del arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní. Marcos colaboró con el apóstol Pablo, a quien conoció en Jerusalén. Viajó con él a Chipre y más tarde a Roma. Y en el año 66, San Pablo escribe a Timoteo desde una cárcel en Roma. Entre comillas, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Esto está en 2 de Timoteo 4:11. San Pedro está a menudo, San Pedro cita a Marcos en la primera carta. La iglesia de Babilonia que ha sido elegida con ustedes los saluda, lo mismo que mi hijo Marcos. Pedro va a casa de María, madre de Juan, llamado Marcos. Marcos era como ¿cómo decimos? El calificativo, pero el nombre de él no era Marcos, sino Juan. Juan Marcos. Donde un grupo lo haya reunido en oración. Ya termino. Después de la muerte de Pedro, se pierde la pista de Marcos. Una antigua tradición lo sitúa en Egipto y como evangelizador y fundador de la iglesia de Alejandría. Otros refieren que antes de ir a Egipto, viajó a Aquileia para evangelizar la zona norte del Imperio de Italia. Murió en los años entre 68 y 72 en Alejandría. Los paganos lo arrestaron por las calles de Alejandría, atado con cuerdas por el cuello, y lo arrojaron a la cárcel. Y fue confortado por un ángel. Al otro día sufrió el mismo tormento y allí murió. Está sepultado en una gruta, en su cuerpo hallado en llamas. No entiendo esto. Ahora está en la basílica dedicada a él y venerada por muchos de sus restos, sus cenizas, sus reliquias. Y por último, Marcos fue el taquígrafo de San Pedro. Transcribió la predicación de Pedro dirigida a los primeros cristianos de Roma sin elaborarla o adaptarla a un esquema personal. Por eso su evangelio posee vivacidad
y claridad. Y escribió en griego porque esa lengua era la que más se hablaba en ese tiempo. Y preguntamos qué quiere Jesús con sus discípulos. Hasta ahí pude consultar. Gracias. Excelente, muy bien, gracias Toli, Conchita, Julia, a todos y a los tímidos que hicieron la tarea pero que no quisieron o no pudieron participar. Bien, excelente, creo que es un valioso aporte y creo también que es importante que veamos qué dicen las escrituras, ¿sí? Digamos que cuando tengamos este tipo de cuestionamientos es muy valioso apoyarnos en la arqueología, en la historia, pero sobre todo en la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces vamos a leer. Bueno, la pregunta es por qué Marcos escribió uno de los evangelios y no fue uno de los discípulos directos o uno de los discípulos originales. Pues aunque Marcos no era uno de los 12 apóstoles directos de Jesús, tuvo que ver mucho con los sucesos que se registran en el Nuevo Testamento. Él viajó acompañado del apóstol Pedro y aparece en reiteradas ocasiones a lo largo del libro de los Hechos, en el que se llama también Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Por eso se conoce como Juan Marcos. Si usted me acompaña a Hechos capítulo 12, vamos a ver cómo dentro de toda estos argumentos nos van a llevar a la luz por qué él pudo escribir este evangelio. Vamos a Hechos capítulo 12, versículo 12, y dice, la palabra de Dios dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí vemos claramente que hay una relación directa con los discípulos. Su casa es un lugar donde se está prestando para orar, para reunirse. Y eso usted no lo hace con cualquiera. Usted por más cristiano, muy creyente, muy empoderado, muy lleno del Espíritu, usted no le abre la puerta a cualquier persona, y mucho menos para que se reúnan a hacer reuniones en la noche y todas estas cosas. Entonces vemos que realmente aquí hay una relación directa con los apóstoles. Ahora, si usted va más adelante al versículo 25, Hechos capítulo 12, versículo 25, dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Esto lo veíamos al principio del evangelio, cuando empezamos a hacer todo el levantamiento de la información de este evangelio, la importancia de su relación con Bernabé, que era familiar suyo, y Saulo, que Saulo sabemos que exactamente era primo, y sabemos que pues Saulo era el apóstol Pablo. Entonces aquí ya no solo una relación, como hablábamos hace un momento con Pedro, no solo la relación con María, no solo con la relación con Bernabé, sino también con Saulo. O sea, era una persona que realmente era parte de ese grupo de personas que tuvieron una relación y conocieron directamente al Señor Jesucristo. Dice que cumpliendo su servicio volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y ahora si vamos un poquito más adelante, a Hechos capítulo 15, en el versículo 37, la palabra nos dice, y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces aquí vemos que este grupo de ministros, de discípulos, andaban conectados. O sea, Juan Marcos, iba con ellos a sus viajes evangelísticos. Él era un ayudante, él ofrecía su casa, era parte de este grupo de hombres de Dios. Y en el versículo 39, que es ahí hay dos versículos más adelante, Hechos capítulo 15, versículo 39, dice que y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Entonces aquí vemos esa como unión entre Bernabé y Marcos, como
no solo hermanos en la fe, sino también familiares de sangre, ¿sí? Entonces, también vemos eventos como cuando Pedro fue milagrosamente librado de la prisión. Él estaba encadenado, estaba con soldados. ¿Y qué fue lo primero que hizo Pedro? Irse a la casa de la mamá de Juan Marcos en Jerusalén. O sea, imagínense eso. Usted no llega a la casa de cualquiera y yo se va entrando, ¿no? Usted dice, uy, allá sé que es en ese lugar donde me han abierto las puertas, yo puedo volver allá. Sé que voy a poder, me abrirá alguien allá, hay alguien esperando, ¿sí? Entonces, pues Pedro también mostrando esa relación con Marcos. También vemos la restauración de Juan Marcos, su ministerio, su preparación para la escritura de ese evangelio, y esa preparación de ese evangelio, que fue el primero en escribirse, pues da paso para que ya discípulos directos como Mateo, Lucas, hagan parte y empiecen a escribir sus propias epístolas, sus propios evangelios. Y esto se da por esa relación, esa comunión que tenía tan cercana, especialmente con Pedro. Si ustedes miran 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluden. O sea, Marcos estaba ahí siempre atento, apoyando, ayudando a los discípulos de Jesús. Entonces imagínese, solo piense por un instante, usted poder tener como amigo a uno de estos 12 hombres. Usted imagínese de qué hablarían todo el día. ¿Cuál sería el tema de conversación? Los milagros, las enseñanzas, la comunión, cómo les enseñó a orar, cómo les enseñó. Si hoy día vemos realmente cómo muchos hombres de Dios nos enseñan a través de las escrituras, imagínense ellos que estuvieron cara a cara con Él. Qué tremendas esas enseñanzas, ¿no? Una doctrina pura y dura, como dicen. En pocas palabras, el Evangelio de Marcos representa principalmente la versión de Pedro sobre la vida de Jesús. Casi que podemos decir que ese Evangelio fue narrado por Pedro. Y estos argumentos que vemos acá bíblicamente son los que nos apoyan para decir que tiene toda la veracidad del caso. Así él no haya tenido ese encuentro cara a cara con Jesús personalmente como hombre, no le hace que no sea digno ni sea palabra de Dios, porque todo esto ha sido elaborado por el precioso Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces aquí ya logramos empezar a dar respuesta a esa gran pregunta, ¿sí? Conchita, adelante, por favor. Abre tu micrófono, por favor. Perdón, que Toli dijo que me parece que dentro de cuando Pedro estaba ya con toda la gente que se le unió, que parece que él en ese momento como que se convirtió y fue un discípulo ya después de Pedro. Estaban en esa multitud escuchando, dice que tantos que se convirtieron, dentro de ellos se supone que estaba Juan Marcos, que quiero que me aclaren esa parte porque me parece maravilloso, ¿no? Porque pues de esa multitud salir algo tan hermoso. Entonces Toli fue la que me llamó la atención lo que ella dijo ahí, interesantísimo. Por favor, si me aclaran, me parece regio. Gracias. Buenísimo. Sí, parte de las evidencias históricas nos muestran que efectivamente fue fruto de esa relación la que hizo que Juan Marcos conociera a Cristo, ¿sí? Precisamente porque estaba ahí dentro del círculo, es como ese familiar que está ahí y que entonces uno le va hablando hasta que llega el punto en que el Espíritu lo toma y le da ese convencimiento y ese encuentro personal con Cristo, ¿sí? Eso es parte de lo que narra, porque pues no vemos un versículo directo donde diga, ay, es que Pedro le compartió la palabra. No, pero sabemos que estaba entre ese grupo por todo lo que acabamos de leer en Hechos, ¿sí? Que estaba ahí su relación y evidentemente pues fue un fruto ahí de esta relación. Señora Julia, adelante. Bueno, y teniendo en cuenta también
que cuando Pedro sale de la cárcel, llegues a la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues Juan Marcos también estaba levantándose en ese ambiente, ¿no? Escuchando lo que contaban, lo que había pasado. O sea, la cuestión no es solamente desde más, sino desde pequeño, desde todo eso que vemos en la palabra, él ya venía escuchando. Es cuando Dios tiene a alguien escogido, ¿no? Y empieza y oyó, pero tal vez ya más adelante, cuando ya se lo lleva su tío Bernabé o su primo, bueno, el familiar, sigue como la cuestión. Él venía con eso porque yo veía en mis apuntes eso, ¿no? Que había como que el corazón de él siempre estuvo como en esa búsqueda, en eso del Señor. Amén. Gracias. Amén, amén. Y ahí sí, como dicen por ahí, Dios ya tiene ya sus hijitos listos y bueno, les llegó el tiempo y gloria a Dios por eso, porque gracias a ese encuentro, pues hoy podemos disfrutar ese evangelio de Marcos tan hermoso y poderoso. Bien, vamos a avanzar con la siguiente pregunta y es: ¿cómo se debe interpretar los pasajes de Marcos sobre los últimos tiempos? ¿Y por qué esta pregunta a veces se vuelve una pregunta difícil? Porque de alguna manera, proféticamente hablando, todos los libros de la Biblia tienen un evento profético y nos hablan de los tiempos venideros, ¿sí? Entonces, pareciese que de alguna manera uno, venga, pero ¿dónde en Marcos uno encuentra esa respuesta? ¿Y a qué nos está llevando? Entonces, si alguno tiene la respuesta, levante la manita y vamos a darle paso para que nos cuente. Entonces, señora Julia, adelante. Bueno, yo no sé, yo voy a hablar, pero veo como el capítulo 13 del Evangelio de San Marcos se refiere a varias parábolas y esas parábolas son concernientes a lo que va a venir, primeramente también para el pueblo judío, pero también para nosotros. Yo estuve mirando esa parte, dice que nos enseñan a guardar y a mantenernos alerta, porque Dios va a vencer y destruir el mal, pero debemos mantener la fe. Y habla de la parábola de la higuera, la de estar velando, orando, el hombre que se va de viaje, ¿no? Y la actitud que tiene su siervo fiel. Y Jesús anima a sus seguidores a estar listos y prepararse para su venida. Entonces ahí también como la venida para los judíos, la segunda venida, pero a nosotros en este tiempo también. Todo eso hablándonos, pues yo lo miré desde ese punto de vista, Mario. Gracias. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguien más quiere contribuir, aportar algo? Toli, bendiciones, adelante. Abre el micrófono, por favor. Me pasa lo de mi hermanita, que yo no sé si esté bien, pero me arriesgo. Dice, haciendo como un resumen de los capítulos de Marcos, del Evangelio de Marcos, veo estos aspectos que me parecieron muy al momento, para el momento. Vendrá, mi hermana lo decía perfectamente, estar alertas, estar preparados. Segundo, ya esto profético, tribulación, persecución. Incredulidad, se acaba la fe, no se predicará el evangelio, seremos aborrecidos por todos por causa del nombre de Jesús, el reino estará dividido y siempre nos está diciendo en todos sus capítulos: el que tiene oídos para oír, oiga. Se acabó el valor de la honra y lo estamos viendo, el caos a nivel no de nuestro país, sino a nivel mundial. Estamos fuera de serie, pero los hijos de Dios estamos dentro y estamos siendo escogidos y preparándonos para llevar el evangelio. Eso fue lo que pues yo encontré. No sé si esté bien o esté mal. Muy bien, ¿no? Todos esos aportes muy valiosos. Bueno, aquí sigue Zaira y luego Conchita nuevamente. A ver, Zaira, bendiciones, buenas noches, adelante.
No se escucha bien. No se te escucha bien. Si quieres, busca un poquito mejor de señal ahí con tu módem. A ver si ¿Ahí me escucha mejor? ahí se te escucha mejor. Dale. Mejoró. Bueno, dice. En Marcos 13, que a veces llamado el discurso del Monte de los Olivos, Jesús habló mucho de dos cosas, de los postreros tiempos y de su segunda venida. Y que al darle estas profecías, él no intentaba alentar a sus discípulos a que especularan sobre cuánto exactamente iba a volver, pero sí los exhortaba más bien a que estuvieran alertas y preparados para su venida. Y dice que si servimos fielmente a Jesús ahora, estaremos listos para su regreso. Entonces, ¿cómo se pueden interpretar los pasajes? Pues porque se está dando cumplimiento cada día de las profecías que dejó para que estemos listos para la segunda venida del Señor Jesús. Gracias. Bien, excelente. Súper, muy bien. Conchita. Ya. Mario, en este capítulo 13, que es donde habla todo sobre las señales antes del fin, aporto una cuestión y me uno a las tres personas que ya, Tolia y Julita y Zaira, pero a mí me llamó la atención poderosamente esta parte que dice: y si el Señor, en versículo 20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, por los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y uno se aterra que el tiempo está pasando, pero volando. Íbamos en enero, uy, ya Semana Santa, uy, ya junio, la fiesta de la madre, la del padre, y ya vamos en agosto, ya vamos en 15, más de la mitad del mes de agosto. Entonces, esta es una profecía que se está cumpliendo y a veces a veces no se quiere ver esa parte, pero a mí me pareció eso interesantísimo, porque yo digo, esto no miente, la palabra del Señor no pasa, y es actual definitivamente. Eso me llamó para responder cómo debo interpretar: Señor, lo estamos viviendo. Los días se acortaron y así vamos a seguir. Tremendo. Sí, por ahí escuchábamos que según la NASA se veía que pareciese que los días se estén acortando, y sí, por alguna razón parece que, bueno, hay que investigarlo, pero parece que sí, ya los días no son de 24 horas. Eso hay que estudiarlo muy bien. Después si nos da la oportunidad lo chequeamos. Bien, muy bien. Creo que hicieron unos valiosos aportes a esta pregunta. Si bien es cierto que Marcos capítulo 13 se conoce como el Sermón del Monte, ¿cierto? Puesto porque allí Jesús pronunció en el Monte de los Olivos y allí predijo la destrucción venidera del templo, que eso pasó en el año 70 después de Cristo. Esa profecía se cumplió. Pero también esto hizo, en ese instante cuando él da este sermón, que los discípulos se preguntaran sobre los últimos tiempos. Y cuando Jesús habla del final se refiere a la consumación de la era presente, o sea, de todo este tiempo. Entre otras cosas, pues predice la gran tribulación para el futuro y su segunda venida en poder y gloria. Entonces, creo que ya varios lo dijeron y lo resaltamos. Efectivamente, la respuesta de cómo se interpretan los pasajes de Marcos sobre los últimos tiempos lo encontramos principalmente en Marcos capítulo 13, donde este sermón, digamos que nos da respuesta a dos eventos o dos partes importantes de eventos futuros que son separados, porque cuando, no por casualidad, el pastor que tuvimos esta semana acompañándonos, donde él nos dio ese brochazo de todo lo que tiene que ver con los tiempos finales, el pastor Pacheco, entró en Marcos. No es casualidad, Dios tenía todo cuadrado para que nos diera esa clase de escatología, y fue bien interesante porque precisamente hay dos eventos futuros que iban a suceder. Uno era la caída del templo de Jerusalén 70 años después que sucedió. Y el segundo evento futuro que va a suceder es esa gran tribulación y la segunda venida de Cristo, ¿sí? Donde podemos claramente observar que son eventos que van a suceder. O sea, como veíamos hace un tiempo, que ya más del 80% de la Biblia se ha cumplido desde el Génesis hasta hoy,
pues la probabilidad que este 20% que hace falta se cumpla, pues tiene una alta probabilidad de que vaya a suceder. Entonces creemos, y esa es nuestra fe, ¿no? De que Cristo viene por su iglesia, que Cristo viene por nosotros, que si vamos a estar en la tribulación, o sea, pues eso, pues digamos, ahí ya vimos que hay varias líneas, varias formas, pensamientos, pero lo importante es que sabemos que hoy hemos tenido un encuentro, que hemos nacido de nuevo y que hay una promesa, y es que iremos con Él, ¿sí? Entonces, pues ahí simplemente creo que vamos a encontrar la respuesta en Marcos capítulo 13. Aquí hay una manita arriba, Toli, adelante, por favor. Gracias, Mario. Sí, una cosa supremamente sencilla que me llamó la atención. Justamente el capítulo 13, en una Biblia que consulté, dice, inicia el capítulo 13 con Jesús habla acerca del futuro. Ese es el tema central. Y vi como en el versículo 12, un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Esto es algo impactante. Y así continúan los demás versículos, pero esto es profético. Así que preparémonos. Gracias, Marito. No, tremendo. Y veía un caso, esto lo vi hace ya bastantes años, de un papá que era, bueno, no sé si seguirá siendo musulmán, y su hija se encontró con Cristo y se volvió cristiana. Entonces empezó pues primero a escuchar prédicas, a escuchar música cristiana, a leer la Biblia, y le tocaba hacerlo en secreto, porque su padre no, o sea, hay una línea de los musulmanes muy radicales que no aceptan que ningún familiar reconozca o reciba o hable de Cristo, ¿sí? Para ellos eso es como una especie de blasfemia, herejía para ellos en su religión. Por lo tanto, cualquier persona en su familia que crea en Cristo es expulsado y en algunos casos apedreado. Entonces, este versículo claramente es una evidencia de que eso se está dando, porque esto ha pasado durante años. También conozco un testimonio que espero que muy pronto pueda salir acá en el canal, de una mujer ex musulmana que le tocó salir del país simplemente porque cree en Cristo y pues allí no lo puede confesar públicamente. Conchita, adelante, por favor. Lo pudimos ver en la película Dios no está muerto, no sé si es en la 2 o en la 1, la chica musulmana que su papá la sacó de la casa y le hizo la vida a cuadritos. Y con relación a la cuestión de los padres y los hijos y el odio, no vayamos muy lejos, tenemos el caso triste de Mauricio Leal. Entonces eso nunca se había escuchado ni se había visto, por intereses hasta dónde se llega, por la ambición, por lo que sea, y no vamos a juzgar a nadie, pero es lo que estamos viendo, por dinero, por rencillas, cuestiones familiares, ya no importa, me lo llevo por encima, sea mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuela, qué tristeza, eso es lo que estamos viendo, y se cumple la palabra del Señor. Yo le aclaro una cosa, Mario, en pandemia yo hice un estudio escatológico muy bonito y decía que el 98% de las profecías ya se cumplieron. 98%. Estamos en un 2% que es tiempo de misericordia a la hora de la verdad. Así es. Dice Mateo capítulo 24, del versículo 12 al 14, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Qué tremendo, ¿no? Todo esto... Perdón, Mario. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y eso es lo que se está viendo. Por haberse multiplicado la maldad. Gracias. Amén. Sí, también se predicaría y todo el mundo sabría. Pandemia fue un tiempo especial porque por medio de las redes, mucha gente encerrada, a la buena, a la mala o al deseo de escuchar algo positivo, tuvo que escuchar la palabra de Dios, tuvo que escucharla.
y llegó hasta los confines de verdad de este planeta Tierra. Qué maravilla. Así es, sí, así es. La bendita pandemia. Bueno, bien. Creo que con esto pues ya podemos resolver esta inquietud. Y por último vamos a resolver la tercera pregunta, que es: los últimos 12 versículos del capítulo 16 de Marcos estaban originalmente en el Evangelio de Marcos. Entonces, ¿qué dicen los estudiantes? Vamos aquí con la señora Julia. Adelante, por favor. Creo que tiene cerrado el micrófono. Sí, señor, tiene toda la razón. La evidencia externa sugiere fuertemente que estos versículos no estaban en el Evangelio original de Marcos, mientras que la mayoría de los manuscritos griegos contienen estos versos. Los más antiguos confiables no. Existe también un final más corto, pero este no es incluido en el texto. Por otra parte, algunos no incluyen el pasaje, refieren que falta en los manuscritos más antiguos, mientras otros tienen comentarios indicando que el pasaje era considerado espurio. Y yo me puse a buscar qué era espurio, ¿no? Porque dije, bueno, ¿qué quiere decir esto? Dice bastardo, ilegítimo, falso. Lo consideraban así. Por otra parte, algunos no incluyen el pasaje, refieren la falta de los manuscritos más antiguos, mientras otros tienen comentarios indicando que el pasaje es considerado espurio. Eusebio y Jerónimo, que son padres de la iglesia, en el siglo IV, notan que casi todos los manuscritos griegos disponibles para ellos carecen de los versículos 9-20. Las evidencias internas de este pasaje también pareciera negar la autoría de Marcos. La transición, entre los versículos 8 y 9 es abrupta y torpe. El participio griego, traducido como habiendo, que da inicio al versículo nuevo, implica continuidad con la narrativa precedente. Lo que sigue, sin embargo, no da la continuidad a la historia de las mujeres referidas en el versículo 8, sino describe la aparición de Cristo a María Magdalena. Y bueno, eso está larguísimo, pero lo que dicen acá es que no, que era lo que preguntaban, ¿no? Si sí o no, que no estaba. Buenísimo. Creo que la respuesta bien completa, muy, muy buena. Vamos a leer Marcos 16, capítulo 16, del 9 al 20, a ver de qué estamos hablando, para ponernos todos en sintonía, ¿listo? Marcos capítulo 16, vayamos allá, es el final de este evangelio, en el versículo... El 8, toca desde el 8. Bueno, vamos a leerlo desde el 8, dice, y ellas, esta es versión Reina Valera, la que voy a leer en este momento, dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana. Entonces ahí es donde hablaba la señora Julia de ese cambio tan abrupto, como que de un momento a otro hemos venido viendo toda la escritura, la gramática, la forma en que se expresa Juan Marcos, cómo hace referencia a las personas, usa palabras que le da explicación de su significado. Bueno, esto todo ya lo vimos. Y miren cómo cambió de un momento a otro, porque dice que, y decía nada a nadie porque tenían miedo. Y habiendo pues, o sea, como que había un cambio allí, dice, pues resucitando Jesús por la mañana, el primer día de la semana aparece primeramente a María Magdalena, de quien se había echado 7 demonios. Acá hay una parte importante a resaltar, que también lo decía la señora Julia, y es que nos está presentando a María Magdalena como si fuera la primera vez que la viéramos, como si fuera la primera vez que nos estuvieran hablando de alguien. Cuando, si usted va por allí a Marcos 15:40, 15:47, ya él nos venía hablando de María Magdalena.
¿sí? La madre de Jacobo, de José, y también nos hace referencia a ella en el versículo 47. Entonces dice, versículo 10, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Entonces, claramente vemos, como decía la señora Julia, hay una evidencia externa. O sea, ¿cuál es la evidencia externa? O sea, lo que está por fuera de la Biblia, de los 66 libros que tenemos hoy en nuestra mano. Que los manuscritos, recuerden cuando empezamos la primera clase y empezamos a hablar de la Biblia, de cómo fue que primero la Biblia era oral y después fue escrita, que se fue escrita en piedra, láminas, bueno, fue escrito hasta en hojas de plantas, ¿sí? Pero dentro de esos manuscritos que hoy se siguen encontrando muchos manuscritos en el desierto, en ollas de barro, en todos estos sitios, los más antiguos, o sea, los de más vieja data, no contienen del versículo 9 al 20, no los tienen, o sea, no lo encuentran. De hecho, la señora Julia mencionaba precisamente a Eusebio y Jerónimo, que son padres de la iglesia, o sea, ellos son de las personas que más se dedicaron a estudiar y encontraron pues, que esos manuscritos en el griego pues no contenían esos versículos, ¿sí? Otros manuscritos sí lo tenían, unos más recientes, aunque siguen siendo de muchos años, estamos hablando de 2000 años, pero esos manuscritos sí los tenían. Pareciese, conforme veo la gramática, que fuese como tratando de encontrarle y hacerle un fin a Marcos. Ahora, es importante tener en cuenta que con ello, pues, no quiere decir que esto no sea palabra de Dios, 1, ¿sí? 2, si ustedes miran estos versículos del 9 al 20, sí son, contrastan con los otros evangelios. De hecho, la gran comisión que está en Mateo capítulo 28, la vemos en Marcos 16, 14, a partir de, realmente del 15 al 18, dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí? También vemos la ascensión de Jesús, cómo se le apareció a los discípulos, cómo se le apareció a las mujeres, es todo real. Lo que pasa es que en los primeros no se encontraron, los primeros manuscritos, ¿sí? Entonces sería un error parte nuestra sacarlo o decir, esto no es del canon, no. Para nosotros, por el contrario, es una herramienta que nos ayuda claramente a confirmar de que los demás evangelios hacen coherencia dentro de lo que se está diciendo, ¿sí? Entonces, a pesar de estas consideraciones y demás, pues no podemos decir que no es fiable, que no hay autoridad sobre esa palabra. Es más, podría ser un error nuestro llegar a sacarlo o pensar que no, o tacharlo porque no está bien, sino por el contrario, que es una herramienta. Ahora, así vamos a encontrar, y eso seguramente espero que podamos verlo en los demás evangelios, que hay palabras o hay versículos que en su evolución y en sus encuentros de los manuscritos hay palabras que no se encuentran como el original. Para nosotros, por lo menos la Biblia Reina Valera del 60 es la columna vertebral para muchos en Latinoamérica, los que hablamos español, usamos esta Biblia, pero hay ciertas palabras que tal vez en su transcripción al español
no fue la más apropiada, ¿sí? Por eso siempre es importante apoyarnos con un diccionario de griego, un diccionario de hebreo, ¿sí? Y en algunos casos, para versículos muy poquitos de arameo, poder tenerlo, pero tenemos que entender que la palabra en sí sola es veraz, es realmente inspirada por el Espíritu Santo. Bien, entonces, de hecho, si usted va y mira por allá Juan 7:53, Juan 8:11, hace alusión a estos versículos. Entonces, simplemente, ¿por qué lo ponemos? Porque hay personas que en sus estudios pues van a decir, no, yo eso, Marcos acaba en el versículo 8 del capítulo 16. Entonces te va a decir, ya sé por qué razón. No, sí, no, pero ¿por qué? Entonces, no, esto usted es un hijo del diablo. No. Espera un momentico, hay una razón histórica, unas evidencias, ¿sí? Que nos llevan a entender por qué razón pueden llegar a tener esa posición. Pero pues nosotros... Marito, perdón. Sí, adelante, señora Julia. Yo encuentro aquí, dice, finalmente la presencia de estos versículos de un número significante de palabras griegas no usadas en ninguna otra parte del Evangelio refuerza la idea de que Marcos no las escribió. Los versículos 9 al 20 representan un intento antiguo por completar el Evangelio de Marcos, posiblemente en el siglo II por los padres Irineo, Tasiano y quizá Justino, mártir. Los versículos 9 al 20 deberían ser siempre comparados con el resto de las escrituras y ninguna doctrina formulada tomando en cuenta únicamente estos versículos. A pesar de todas estas consideraciones, se ha probado, de estas consideraciones de la probable falsedad de esta sección, es posible que no sé si, y por consiguiente es bueno considerar el significado de este pasaje y dejarlo en el texto siguiendo el ejemplo de Juan 7:53 y 8:11. Con eso te termina todo el resumen. Ahí termina. Así es. Y esto lo saqué de la estudio de MacArthur, la Biblia MacArthur. Excelente, muy bien. Qué bueno, ahí nos apoyamos de todas estas herramientas que nos ayudan a entender el porqué y maravilloso. Bueno, creo que Conchita tiene la mano arriba, si quieres abrir tu micrófono. Sí, es una cosita que me llamó la atención, que en el Evangelio de Mateo y con relación a Marcos, Mateo dice que el Señor dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la Reina Valera. En la de Marcos no nos dice esa parte al final, nada. Salieron, pero se fueron a predicar a todas partes, dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Pero aquí lo dice explícitamente, y vayan porque yo voy a estar con ustedes hasta el último tiempo. Yo me fío de esa palabrita del Evangelio de Mateo, como lo habíamos visto antes, porque es la seguridad de que el Señor no nos abandona, no nos ha abandonado ni nos va a abandonar. Ahí estará. Amén. Amén. Y ese es el complemento, ¿no? De lo que hablábamos al principio entre los evangelios. No vamos a encontrar los evangelios. Exacto, no lo vamos a encontrar igual, porque entonces qué gracia, ¿no? Finalmente son 4 testimonios con 4 puntos de vista, con 4 propósitos específicos, con 4 significaciones de cada uno, y por eso se complementan, ¿bien? Pero pues por eso dejamos estas preguntas interesantes que nos hagan meditar y entender sobre este estudio que estamos haciendo de Marcos. Y por último, ya vamos a cerrar hoy, pues finalmente con la muerte de Marcos, de Juan Marcos. Pues está, sabemos que todos los discípulos, todos los seguidores de Cristo tuvieron, digamos, una muerte muy difícil, pero hay una promesa muy poderosa que Dios nos da respecto a nuestra muerte, que si somos perseguidos por causa del Evangelio, seremos recompensados, ¿sí? Como dice Pablo, perseguidos pero no desamparados, abatidos pero no destruidos, ¿sí? Entonces, aquí finalmente Juan Marcos, según la tradición, porque esto no lo encontramos directamente en la Biblia, pero sí a través de algunos escritos de varios personajes históricos que nos ayudan a complementar, vemos que Juan Marcos muere como mártir en Alejandría. Como mencionaba ahorita
Conchita, ella narraba que eso fue en Egipto entre los años 68 y 72 después de Cristo, y algunas fuentes antiguas pues muestran que la muerte de Marcos pudo haber sido bastante dolorosa, que él fue arrastrado por las calles de Alejandría, atado con cuerdas al cuello por varias personas pues no creyentes, personas que no aceptaban el mensaje del Evangelio, que después de esta tortura él fue llevado a la cárcel, o sea, él no muere inmediatamente, y que luego nuevamente pues él recibe digamos ese aliento divino, pero posteriormente al día siguiente lo vuelven a sacar a las calles, lo arrastran hasta que finalmente pues le provocan la muerte. Una circunstancia bastante dolorosa, una situación bastante compleja, pero sabemos que pase lo que pase, y es parte de lo que esta semana pues venía estudiando, y es que Dios es soberano, Dios es quien gobierna, Dios es quien tiene el control de todas las cosas. A veces no entendemos, no comprendemos por qué pasan cosas, pero de lo que sí sabemos y lo que estamos en toda la verdad es que a Él no se le pasa nada de control, a Él nada lo sorprende, a Él nada lo mueve, a Él nada le preocupa, ni le asusta, ni le da temor, porque Él sabe absolutamente todas las cosas. De hecho, el libro de Romanos nos lo reitera, que todas las cosas obran para bien para los que amamos a Cristo Jesús. Entonces, sin importar la circunstancia en la que estemos, sin importar la circunstancia donde estemos hoy, sepamos que hay un Dios bueno, grande, poderoso, que simplemente por su misericordia, su gracia, que nos ha permitido tener una comunión con Él a través de la oración y a través de sus escrituras. Y allí es donde le conoceremos y podemos encontrar la vida eterna. Entonces, pues mis hermanos, acá con este pequeño trabajo de hoy, cerramos el Evangelio de Marcos, nuestro segundo libro, nuestra segunda evangelio que trabajamos en este curso. Ha sido maravilloso. Seguramente muchos van a decir, uy, pero nos hizo falta. Sí, seguramente hay mucho que hablar. Pues vimos el caso de una iglesia que tuvo un versículo y duró todo el año con un solo versículo, hablando, predicando. Imagínense nosotros todo un evangelio de 16 capítulos. Hay mucho que hablar, pero recuerden que esto es un pasaje, o sea, estamos haciendo un barrio, y su misión y su propósito es que usted se lo lea completo y que Dios le hable a través de la escritura, que Dios le muestre algo. Aquí simplemente complementamos con su lectura para que podamos conocer más al Señor. Entonces yo los invito para que en este instante pues oremos y entreguemos este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo tan maravilloso. Gracias por enseñarnos sobre este maravilloso evangelio, su historia, sus características, sus milagros, sus apóstoles, los discípulos, sobre el carácter de Jesús, sobre todo lo que nos enseñas, Padre, a través de esta maravillosa evangelio, Señor. Te pedimos, Padre, que cada día nos sigas enseñando. Sabemos que apenas esto es un brochazo, es una vista a muy alto nivel, pero que nos complementa, Señor, nuestra lectura diaria, nuestra comunión contigo cada día, en todo tiempo, Señor. Te bendecimos y te pedimos, Señor, que podamos ser como este discípulo amado, Señor, que a pesar de que no te veo cara a cara como hombre aquí en la tierra, podemos hablar, testificar, escribir, cantar, predicar, todo acerca de ti, Señor, porque sabemos que eres un Dios vivo, que eres un Dios verdadero, que tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor, y que tu escritura es verdad, es veraz, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado y por lo que viene, Padre. Bendecimos a todos nuestros hermanos aquí conectados, a sus hogares, sus familias, Señor, y todas las áreas de su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Amén. y amén. Amén.